Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 33. Algunos datos curiosos de nuestra Santa Iglesia. Los papas visten de blanco desde que Pío V fue elegido pontífice y decidió mantener su hábito dominico blanco en vez de la túnica púrpura que solían llevar los pontífices, y hasta entonces, desde 1556, los papas se visten de blanco. La ciudad de Roma dedicó una plaza a San Juan Pablo II en el año 2013, día en que se celebraba el Domingo de la Divina Misericordia, única fiesta instituida durante el presente siglo. Indonesia inauguró en el mes de septiembre de 2024, la estatua de Jesucristo más alta del mundo, ubicada en la colina Cibeavea, en el norte de Sumatra. Mide 60 metros y supera al Cristo Protector brasileño, ubicado en Encantado, a la Świętocin de Polonia y al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Cuando se habla de San Francisco de Asís, a muchas personas les viene a la mente el hecho de que es muy amigo de la naturaleza y de los animales. Tal vez no se sepa que San Francisco de Asís debe ser nombrado patrono de la ecología, oficialmente declarado por el Papa Juan Pablo II el 29 de noviembre de 1979. Por primera vez en 95 años, los católicos en San Petersburgo, Rusia, pudieron participar en la procesión del Corpus Christi, que tuvo lugar el 2 de junio del 2013. La procesión con el Santísimo Sacramento recorrió 3 kilómetros de la ciudad. La última procesión del Corpus Christi en Rusia, se había celebrado en 1918. Tras la revolución bolchevique se prohibieron las manifestaciones religiosas y se puso punto y final a una larga tradición común en las iglesias de Oriente y también de Occidente. El veto obligaba a los católicos a celebrar las procesiones dentro de las iglesias, en ningún caso por las calles. ¿Sabías que la Iglesia Católica dedica cada día de la semana a una determinada devoción? Estas son: el lunes a las almas del purgatorio, al Espíritu Santo; el martes a los santos ángeles custodios y a la Santa Faz de Jesucristo; el miércoles a San José; el jueves a la Sagrada Eucaristía, a orar por los sacerdotes y las vocaciones sacerdotales; el viernes celebramos la Pasión del Señor; el sábado celebramos a la Santísima Virgen María, y el domingo es el Día del Señor de la Santísima Trinidad. Los meses del año también dedican un mes al año a determinada devoción: enero a Jesús Niño, febrero a la Santísima Trinidad, marzo a San José, esposo de la Virgen María, abril la resurrección de Jesucristo y la alegría pascual, mayo mes dedicado a la Santísima Virgen María, junio mes del Sagrado Corazón de Jesús, julio a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen del Carmen, agosto mes dedicado al Corazón Inmaculado de María, septiembre mes dedicado a los dolores de Nuestra Señora y la exaltación de la Santa Cruz en algunos países. En octubre, el mes del Santo Rosario por la Virgen del Rosario; en noviembre a las almas del purgatorio, y en diciembre a la infancia de Jesús.
Existen tres reliquias de Cristo en la iglesia de Notre Dame en París, en Francia. La corona de espinas, un fragmento de la cruz del Calvario y uno de los clavos que sirvió para fijar a Cristo en la cruz. La imagen más grande del mundo dedicada a la Santísima Virgen María se encuentra en Oruro, Bolivia. Se trata de una imagen de 46 metros de altura, 7 metros más alta que la del Cristo del Corcovado en Brasil, y está dedicada a la advocación de la Virgen de la Candelaria, que localmente se conoce como la Virgen del Socavón. El patrón de Oceanía se llama San Pedro Chanel. Las hostias se elaboran con masa de panásimo, es decir, sin levadura, como el que usó Jesucristo en la última cena. Se utiliza agua y una mezcla de diferentes harinas de trigo. Una de ellas, que es rica en gluten, es la que le confiere su textura. Tras obtener la masa, se extiende y se calienta entre dos planchas a 170 grados centígrados, lo que facilita la evaporación de los residuos líquidos. De este modo se obtienen láminas delgadas de pan seco que son apiladas y humedecidas. Finalmente, las obleas, las hostias se cortan con un cortamasas especial y se dejan airear durante unos 6 días antes de ser empacadas. El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial en España es un verdadero relicario de maravillas, de las cuales la más estimada es la Sagrada Forma. Todavía está incorrupta después de 4 siglos, que fue profanada por un hereje en compañía de otros zwinglianos en Gorkamia, en Holanda. En ella se puede ver claramente 3 roturas producidas por los clavos de las botas que llevaba el que la pisó, y de las cuales brotó sangre en el momento de cometer el sacrilegio. Ante este prodigio, el profanador se convirtió a la religión católica y más tarde se hizo religioso franciscano. En los días 29 de septiembre al 28 de octubre se hace solemne exposición de la Sagrada Forma, recordando fechas históricas relacionadas con la misma. La restauración del cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci. En él participaron 100 personas que emplearon unas 50.000 horas cada una. Esta obra de arte fue concluida en 1498, mide 9 metros y se encuentra en el refectorio de la iglesia de Santa María de la Gracia en Milán. El trabajo costó más de 15 millones de dólares y demandó 21 años de trabajo. Una de las más curiosas novedades del pontificado de San Juan XXIII fue la introducción de una particular costumbre que todavía hoy sigue vigente. El Papa Bueno fue quien inició el rezo público en el Ángelus en la Plaza de San Pedro todos los domingos y los días de fiesta. Era una manera más de mostrar su cercanía a los fieles y sobre todo de infundir en ellos el culto amoroso a la Santísima Virgen María. Tras la oración a la Madre de Dios, Juan XXIII impartía la bendición y aprovechaba para dirigirse a los presentes de la manera que a él más le gustaba, una forma espontánea, con un estilo muy familiar y cercano. Tanto gustó esta novedad a los católicos que visitan Roma, que ya los propios romanos, y aún en el tiempo que ha
Pasado este acto público, nadie se lo quiere perder. El proyectil que hirió gravemente a Juan Pablo II en el atentado cometido en la Plaza de San Pedro el día 13 de mayo de 1981 fue colocado en la corona de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Fátima, que preside el santuario de Cova de Iría. El propio Papa entregó la bala a Monseñor Alberto Cosme, obispo de Leiria. El 13 de mayo se celebra el Día de Nuestra Señora la Virgen de Fátima. La palabra papa proviene de una orden de Urbano II en 1098, donde se dice que se servirá para designar a todos los pontífices, ya que reúne las iniciales de P, Pedro, A, apóstol, P, pontífice y A, Augusto. La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta, nosotros lo llamamos pesebre, se remonta al año 1223 en una Navidad de la villa italiana de Greccio. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de Greccio para celebrar la Santa Misa de medianoche en derredor de un pesebre con la figura del niño Jesús moldeado por las manos de San Francisco. Se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. En el momento más solemne de la Santa Misa, aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus bracitos hacia el santo de Asís. El milagro se había producido a la vista de todos los que acompañaban al santo. Desde entonces la fama de los nacimientos y su costumbre se ha extendido por todo el mundo. A Fray Junípero Serra se le debe la evangelización de California. Era franciscano y nació en Mallorca, España. Se fue a las misiones dejando atrás en el olvido su doctorado y su cátedra de teología en la Universidad Italiana y en la Universidad Luliana de Palma de Mallorca. En 1979, San Juan Pablo II nombró a San Francisco de Asís patrono de la ecología. La mitad de la producción del vino para consagrar en España se fabrica en un pueblo de Valencia llamado Túriz. El título de cardenal adquirió su valor actual desde tiempos del Papa Nicolás II en el año 1059 y gradualmente siguió con el Papa Eugenio IV. Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia desde 1997, entró en el Carmelo con solo 15 años. Como no estaba permitido entrar tan joven en una peregrinación a Roma en compañía de su padre, se atrevió a pedirle permiso al Papa León XIII para poder ingresar. El Santo Rosario se celebra en el mes de octubre, tiene calendario religioso popular y una dedicación tradicional de gran raigambre. El Santo Rosario tiene siglos de presencia en la vida e historia de la Iglesia. Le otorgan el primer lugar entre todas las devociones marianas. Desde el pontificado de Sisto IV en 1478 hasta hoy, el testimonio de todos los papas sobre la excelencia del rosario no ha podido ser más unánime. Sobre ninguna otra práctica de piedad se han manifestado o se ha publicado jamás que los papas en tanto número hayan escrito encíclicas sobre él. La vida cristiana de millones de católicos en los últimos siglos está
trenzada con el rezo del Santo Rosario. La espiritualidad mariana se ha alimentado con esta oración y meditación de sus misterios. En Lourdes y en Fátima, la Santísima Virgen mostró el rosario como instrumento de santificación y de salvación. La Gruta del Padre Nuestro, la primera iglesia en el Monte de los Olivos, fue erigida sobre una gruta que recordaba las enseñanzas de Jesús a sus discípulos y era conocida con el nombre de Eleaona. En griego, olivar. En la época de Constantino existían en Jerusalén las grutas místicas, la de la Natividad del Calvario y la del Monte de los Olivos. Eran importantes para los cristianos por los misterios que conmemoraban y que el emperador Constantino creyó conveniente honrarlas oficialmente con la erección de espléndidos edificios religiosos. Corpus Christi es la fiesta del Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre de Cristo. Se comenzó a celebrar en Lieja en 1246, siendo extendida a toda la Iglesia Occidental por el Papa Urbano IV en 1264, teniendo como finalidad proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Este es el día de la Eucaristía, ocasión para creer y adorar, pero también para conocer mejor la riqueza de ese magisterio a partir de las oraciones y de los textos bíblicos distribuidos en 3 ciclos de lecturas. Su nombre era María, por lo que todo el significado del vocablo es María. Los especialistas han llegado a enumerar hasta 80 etimologías del nombre de María. El conjunto constituye una variada y encantadora letanía de alabanzas: excelsa, elegida, amada, hermosa, señora, soberana. San Beda escribe que en hebreo quiere decir estrella del mar y en siríaco señora. San Bernardo y Santo Tomás sostienen lo mismo y añaden una razón de conveniencia: como la estrella orienta hacia el puerto a los navegantes, María dirige a los hombres a Jesucristo. El Papa San Juan Pablo II proclamó a Santa Edith Stein, Santa Catalina de Siena y Brígida de Suecia como patronas de Europa, copatronas. Su proclamación fue hecha en la Basílica de San Pedro durante la Santa Misa de la apertura del Sínodo Especial de Obispos. Santo Tomás de Aquino tuvo un día una visión que estaba celebrando la misa y por entonces escribía él sobre los sacramentos y ya no escribió más. Decía: no puedo más. Repetía cuando le insistían en que acabase pronto lo que estaba escribiendo y él decía: lo que he escrito comparado con lo que he visto en la consagración me parece ahora como el heno. No insistáis, no puedo más. La Biblia pastoral en idioma chino, después de 8 años de intensísimo trabajo, el padre Bernardo Uraúl, junto con el padre Pedro Camus, superior general de la Sociedad de San Pablo, presentó al Papa la primera Biblia pastoral pública en chino. La primera edición se ha distribuido en Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos, Canadá y Singapur. La nueva edición en caracteres
simplificados, se distribuirá en cambio en China continental. La Basílica de Santa María la Mayor en Roma es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María. En este templo se conserva la mayor parte de la cuna de Belén, que en la Nochebuena suele celebrarse la Eucaristía en dicha basílica. Celebra el Santo Padre, que a su vez es el obispo de Roma. Cuando se inauguró el primer cable submarino entre Inglaterra y América, la reina Victoria envió el primer mensaje con estas palabras: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Cada año hay 18 millones de católicos más que el año anterior. Durante el pontificado de San Juan Pablo II, el número de católicos aumentó de 18 millones de 750 millones a 1.119 millones de personas. La bandera de la Unión Europea está inspirada en la descripción de la Virgen del Apocalipsis. Europa, sin embargo, no reconocerá en su constitución sus bimilenarias raíces cristianas. Se trata de una de esas astucias de la historia de las que hablaba Hegel. Desde luego, el caso realmente es curioso. El jueves 10 de julio del año 2003 se presentó en Bruselas un caso realmente curioso. En una solemne ceremonia se presentó el borrador definitivo de la Constitución Europea. Esta Constitución define los propios símbolos, confirma solemnemente que la bandera europea es azul con 12 estrellas colocadas en círculo. Pues bien, tanto los colores como los símbolos y su posición provienen directamente de la devoción mariana, son un signo explícito de la devoción de María Santísima. Y la historia comenzó en 1949, cuando en Estrasburgo se instituyó el primer Consejo de Europa encargado de poner las bases de una deseada federación del continente. Al año siguiente, para justificar de alguna iniciativa su existencia, dicho consejo convocó un concurso de ideas abierto a todos los autistas europeos para una bandera común. En la convocatoria se presentó Arsene Hayes, por entonces un joven muy poco conocido diseñador que en el momento de nuestra investigación todavía vivía y mantiene plena lucidez mental, aunque ya cuenta con 90 años o un poquito más. Del cuello de Hayes, como uno de los tantos otros católicos, colgaba la conocida medalla de la Virgen Milagrosa, la que conocemos medalla milagrosa, que se acuñó tras las visiones de Santa Catalina Labouré en París en 1830. La religiosa reveló que había recibido el encargo de la Virgen para hacer acuñar y difundir esta medalla. Ella tiene 12 estrellas, tal como habla el libro del Apocalipsis, y está vestida precisamente de blanco y azul. Una novena es una devoción de oración que puede ser privada o pública, y la rezamos en 9 días para obtener alguna gracia o alguna intención especial. Al pedir la intercesión por medio de la novena, debemos desear imitar las virtudes del santo a quien invocamos, y nos debe llevar a abrir nuestro corazón a Dios, buscando siempre su divina voluntad. Las novenas requieren humildad, confianza, perseverancia, constancia, 4 importantes cualidades de la oración eficaz.
San Higinio fue papa entre el año 136 y 140. Es quien instauró la figura de los padrinos en el bautismo con el objeto de que los bautizados fuesen guiados espiritualmente por ellos. El 23 de febrero del 2008 se inauguró el monumento a San Juan Pablo II en Santa Clara, Cuba, con motivo del 10º aniversario de su visita a la isla. El monumento comenzó a construirse en el año 2007 y luego se realizaron obras de desmonte, canalización de agua, relleno, nivelación del terreno sobre el cual tiene forma de triángulo y una superficie de 500 metros cuadrados. San Martín de Tours es uno de los santos más populares. En Francia tiene dedicadas 3.667 iglesias que llevan su nombre. Además, 486 pueblos que llevan su nombre. El 6 de agosto del año 1945, a las 2:45 de la madrugada, un B-29 despegó de la isla Tinian para soltar la primera bomba atómica sobre Japón. A las 8:15 la bomba explotó a 8 manzanas de la iglesia de los jesuitas de la Asunción de Nuestra Señora en Hiroshima. 500,000 de personas murieron. Lo que quedó era oscuridad, sangre, quemaduras, gemidos, fuego y terror. Sin embargo, la iglesia y los 4 padres jesuitas asignados allí no murieron. De acuerdo a los expertos, deberían estar muertos, estando como estaban dentro del radio mortal de 1 milla de la explosión. 9 días después, el 15 de agosto, que se celebró la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, ya vino la paz. El milagro de haber sobrevivido fue su devoción a la Santísima Virgen, dedicada a la Asunción, y mostró claramente a estos sobrevivientes que esto era más que una coincidencia, un milagro. Les enseñó el poder de María y de su oración. Ellos rezaban el rosario a la Virgen todos los días, por lo que su respuesta fue lanzar una cruzada del rosario por la paz en el Japón. Esta cruzada de incontables personas en todo el mundo se ha vuelto una fuerza espiritual grandiosa contra el pecado y el dominio del mal en estos tiempos que nos ha tocado vivir. El anillo para la iglesia tiene varios significados. Es usado como parte de las insignias de los obispos, abades, sacerdotes. Las hermanas, las monjitas lo usan para denotar su consagración total a Dios y a la iglesia, y también los obispos y los sacerdotes igual. En el matrimonio se entiende como el símbolo de amor y la unidad sin principio ni fin entre marido y mujer. El obispo San Juan Newman, sacerdote redentorista, abrió 70 escuelas católicas en los Estados Unidos. Por este hecho fue reconocido en 1960 por el Senado americano como hombre insigne, misionero, pionero, promotor del sistema escolar católico en los Estados Unidos. ¿Sabías que Santa Francisca Javiera Cabrini fue una monja que se convirtió en la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada? Es la patrona de los inmigrantes. En 1996 recibió la distinción
para estar presente en el Salón Nacional de la Fama de Mujeres de los Estados Unidos. Santa María Margarita de Joinville es la primera persona nacida en Canadá en ser canonizada. Fundó la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Montreal, llamadas Hermanas Grises. Por sus méritos fue incluida en 2003 en el Salón Médico de la Fama de Canadá. El santuario de Chrzanna Góra de Częstochowa en Polonia es un conocido e importante centro mariano donde acuden millones de peregrinos católicos cada año para rezar ante el icono de la Virgen Negra. Lo que no es tan conocido es que dentro del santuario se pueden admirar cuadros de diversos pintores, sobre todo del polaco Jerzy, que hizo las 15 estaciones tradicionales del Vía Crucis y 3 imágenes más. Se considera una especie de Vía Crucis del tercer milenio. Este es el fruto que el pintor ofreció a la Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de Polonia, en agradecimiento por haber recobrado su salud. ¿Las catástrofes naturales son castigo de Dios? Algunas personas piensan que los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas y todos los fenómenos que afectan la vida de la humanidad son un castigo de Dios, pero no es así. Antes de que existiera el ser humano ya existían esos fenómenos. Dios ha dado leyes a la naturaleza y éstas se cumplen. Estando presente el hombre no natura tiene limitaciones que en ocasiones se traducen en catástrofes, pero de ninguna manera son un castigo de Dios. Son el resultado de las leyes naturales y limitaciones. Así como Dios le dio leyes a la naturaleza, también le dio al hombre la libertad y el conocimiento. En algunas ocasiones se añade a las catástrofes naturales el mal uso de la libertad, la impericia o la mala voluntad de los hombres que lejos de corregir muchas veces maniobran y acentúan los males naturales ocasionando tragedias humanas. ¿Qué pasa si no puedo cumplir una promesa que le hice a Dios? Dios es misericordioso y compasivo. Aunque hay personas que suelen hacer promesas con la mejor intención de cumplirlas, puede suceder que por circunstancias, también de improviso, se vean imposibilitadas para cumplirlas. En esa situación las personas se llenan de angustia y llegan a pensar que Dios castigará su incumplimiento. En esos casos se debe confiar en la misericordia de Dios, que comprende las imposibilidades y las limitaciones del ser humano. Dios no puede pedir al hombre más de lo que el hombre puede dar, aunque haya por medio una promesa. Esto no significa que la promesa se olvide si con el tiempo se consiguen los medios para cumplir será conveniente hacerlo. En mi caso, yo solía ofrecer promesas hasta que hace muchos años un sacerdote me dijo: tú mejor ofrece todo lo bueno, lo malo que te pase, ofrécelo al Señor. Únete a la cruz de Cristo, a su pasión divina. No prometas, porque si no cumples, debes confesarte. Claro que confesarse no es malo, es un acto maravilloso y de liberarnos de
tanta basura que guardamos en el corazón, pero es para que no le incumplamos al Señor con promesas que no vamos a cumplir. ¿Quién fue el sacerdote que celebró la primera misa en el continente americano? En el primer viaje de Cristóbal Colón venía como capellán el sacerdote Pedro de Arenas. Él fue el que celebró la primera Santa Misa en el continente americano. ¿Qué tenemos que saber en cuanto al calendario juliano y gregoriano? Actualmente tenemos un calendario que se sigue casi en todo el mundo llamado gregoriano. Se adoptó por la Iglesia Católica en el año 1582, se implementó en Gran Bretaña en 1752, en Rusia en 1918, en Turquía en 1919. En la actualidad, en la antigüedad, cada cultura tenía su propia manera de medir el tiempo. Los calendarios se crearon pensando en la agricultura, en los ciclos de ciencia y de la cosecha. Así, observando los movimientos del sol y de la luna, se fijaron días especiales para sembrar y para cosechar. Por esta razón, son muchas las culturas que iniciaban el año con la primavera. Otra manera era iniciar el conteo de los años a partir del inicio de un nuevo reinado. Así algunos faraones egipcios, jefes guerreros, olvidaban la cuenta del gobernante anterior para iniciarla con ellos en un nuevo ciclo, instaurando el año cero. Esas etapas se llamaron eras, algunas de corta duración, otras las que impusieron los romanos a los pueblos conquistados, como la era de Augusto en Egipto, la era de Antíoco Cesarea en Asia Menor, la era España, la era de Diocleciano. En la zona oriente del cristianismo se tenía la era bizantina, una de las eras que tuvo mayor duración, que sirvió de referencia durante todo el Imperio Romano y la Edad Media, la que se conoce como la fundación de la ciudad, que inició con la fundación de la ciudad de Roma. El emperador Julio César se basó en la era de la fundación de Roma para iniciar su calendario juliano en el año 47 a.C., fecha que correspondería al año 707 de la era romana o de la fundación de Roma. El calendario juliano tuvo larga duración. En el año 527, un monje llamado Dionisio el Exiguo propuso una nueva era que iniciara en el momento de la encarnación de Cristo, es decir, en el momento en que la Santísima Virgen recibió en su vientre al Hijo de Dios. A esa nueva era que seguía los años del calendario de Julio César o Juliano se llamó la era de la encarnación del Señor. Esta propuesta se adoptó 80 años después, cuando en el año 607 el Papa Bonifacio IV aceptó esta nueva era, fijando como día de la Encarnación el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, por lo tanto de la Encarnación. Así, ese año 607 de la era cristiana corresponde al año 753 de la fundación de Roma. La fecha se fue desplazando luego hacia el 25 de diciembre, en que se celebra el nacimiento de Cristo, pero como el año civil se iniciaba el 1 de enero, hubo incongruencia. Además de este, existía otra mayor.
como la medición del tiempo en el calendario juliano o el de Julio César no era perfecta, el equinoccio se fue corriendo sistemáticamente, de tal manera que en el año 1582 el equinoccio se había corrido 10 días y la fecha real no coincidía con la fecha solar. Cuando el juliano tenía cerca de 1600 años de vigencia, se le habían acumulado varios desajustes, por lo que el Papa Gregorio XIII en 1582 quiso ajustar las fechas y promulgó un nuevo calendario que es el actual que llamamos gregoriano. Como el calendario civil se había retrasado 10 días con respecto del calendario astronómico, el Papa consultó durante 5 años a un grupo de expertos y finalmente se decretó en 1583 que daría un salto del 10 al 20 de diciembre, por lo que se suprimirían los 10 días. La nueva norma de los años bisiestos se formuló del siguiente modo: la duración básica del año es de 365 días, pero serán bisiestos, los que serán bisiestos son de 366 días. El calendario gregoriano también corrigió la duración de los meses, que se habían fijado básicamente en el calendario juliano. Desde entonces los meses tienen el mismo número de días que en la actualidad. Se corrigió la duración del año solar, estableciéndolo en 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. En este calendario el año inicia el 1 de enero. Hablando con precisión, un año común tiene 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos, mientras que un año bisiesto tiene 366 días, 8.784 horas, 527.040 minutos, 31.622.400 segundos. El nombre bisiesto tiene su origen en el Imperio Romano, aunque actualmente a los años bisiestos se les añade al final del mes un día más, 29 de febrero. En el Imperio Romano el día se añadía o se intercalaba entre los días 23 y 24 de febrero. Los romanos llamaban al día 23 de febrero sexto día antes de las calendas de marzo. De esta manera los romanos no alargaban el mes, sino que lo repetían un día, bis. Bis, el día que se repetía era el 23 de febrero, por lo que a los años en que esto ocurría, bis, que era repetir, se le llamó bis sextibilis, o sea, bisiesto. Actualmente el calendario gregoriano se encuentra dividido en 12 meses de una duración variable entre 28 y 31 días. La semana es un ciclo de 7 días que corre en forma independiente de los meses. Y los nombres de los días de la semana, estos estuvieron dedicados en la antigüedad a los dioses. Domingo, antes llamado Dies Solis, dedicado al sol y a Apolo. El lunes, dedicado a la diosa Diana o Luna. Martes, dedicado al dios Marte. Miércoles, dedicado al dios Mercurio. Jueves, dedicado al dios Júpiter.
Viernes dedicado a la diosa Venus y sábado dedicado al dios Saturno. Los días de la semana en idioma español están relacionados con los dioses y los astros que móviles en ellos. De acuerdo con la tradición romana, Constantino cambió el nombre de en latín de dies solis por Dominica dies, que se convirtió en el domingo, día del Señor, y en los idiomas inglés y alemán el domingo es dedicado al sol, Sunday y Sonntag. Bueno, hemos concluido este primer estudio hermoso acerca de los conocimientos que debemos tener los católicos, conocimientos buenos que nos hacen crecer espiritualmente y otros conocimientos no tan buenos que nos alejan de Dios, como tantos fetiches y tantas creencias que han resultado en los últimos siglos, en los últimos años. Alabado y adorado sea por siempre mi amado Señor Jesús.